Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 9 minutos del día 19 de junio de 2024, Estados constituidos en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra entregada por la magistrada primera y presidente, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas; segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera, licenciada en Derecho Leticia Socorro Juan Magaña. Quienes actúan con el de la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, el licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 10 minutos del día de hoy, miércoles 19 de junio de 2024, se declara abierta la 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de junio del año en curso, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Señora magistrada, presidente, resultado de la votación de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 5 de junio de 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Cuite, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy, por favor. Sí, señora magistrada, de la ponencia primera, en materia mercantil, de la ponencia primera, el toca 73-2024, 76-2024, 85-2024, 93-2024. De la ponencia segunda, los tocas 31-2024, 82-2024, 87-2024, 92-2024 y 94-2024. De la ponencia tercera, los siguientes tocas 64-2024, 86-2024 y 91-2024. Gracias. Con el permiso de los señores magistrados, a continuación procedo a la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. En primer lugar, pongo en su consideración el TOCA 73 del 2024 relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción en razón de territorio. El presente asunto se deriva de un juicio oral mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. La persona moral, en su calidad de demandada, opuso por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción de que se trata en razón de territorio, quienes en esencia argumentaron el hecho de que su representada tiene su domicilio en la Ciudad de México y que ninguno de los documentos que se anexan a la demanda inicial se asienta que su representada haya renunciado expresamente a la jurisdicción por territorio que le corresponde, por lo que la competencia para conocer del asunto le corresponde al juez de su domicilio. Aunado a que el documento que exhibe la parte actora no ha señalado de manera expresa tribunal competente alguno y para el caso de existir controversias debería remitirse al Código de Comercio. Se estima y se propone que resulta improcedente la excepción de incompetencia puesta, atenta a las consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que a continuación se exponen. Resulta desacertado el argumento de que la parte excepcionista es relativa a que para el caso de existir controversia alguna deberá remitirse al Código de Comercio, en razón de que si bien el juicio de que dimana este asunto se trata de un juicio oral mercantil, este versa sobre un contrato de seguro de gastos médicos, el cual es considerado como un acto mercantil en el Código de Comercio, acorde al artículo 75, fracción 16, y que también en dicha codificación, en sus numerales
1092, 1093, 1094 y 1104 prevé reglas específicas de competencia en materia mercantil de acuerdo con el criterio de territorio que constriñe el problema planteado. Lo cierto es que, por tratarse de un contrato de seguro, este se rige por una ley especial, como es la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas, que de igual manera en el último párrafo de su artículo 277 establece disposiciones específicas para la competencia por razón de territorio, por lo que al contener dos leyes generales y una especial, es dable que debe predominar la aplicación de la segunda, esto acorde al principio de especialidad de las normas, motivo por el cual en el caso específico se atenderá a las reglas de competencias establecidas en la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas. Puntualizado lo anterior, en cuanto a lo que alega la parte excepcionista de que es competente para conocer el asunto del juez de su domicilio, el cual se ubica en la Ciudad de México, ya que no ha renunciado al fuero por razón de territorio que le corresponde, así como también se opone expresamente a someterse a la competencia del juez de origen, cabe decir que dichas manifestaciones no son suficientes para determinar la competencia de un juez en la citada ciudad. Así pues, de la lectura de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 227 de la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas, y contrario a lo afirmado por la persona moral excepcionista, se pone de manifiesto que la competencia para conocer de la controversia de origen sometida a estudio se surte en favor de un juez situado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, toda vez que en el caso particular se actualiza el supuesto normativo que prevé la ley. Efectivamente, de las constancias que integran este TOCA, a fojas 27 a 39, se observa que el actor, previamente a entablar la demanda de juicio oral de que se trata, acudió ante la Comisión Nacional de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Yucatán, para presentar queja en contra de la institución de seguros, ahora demandada, circunstancia que de conformidad con la normatividad en cita, otorga competencia a un juez del conocimiento de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por encontrarse precisamente dentro del territorio donde se ubica el domicilio de la referida delegación, máxime que la pretensión de la parte demandada en el sentido de considerar como autoridad competente para conocer del asunto a un juez situado en la Ciudad de México, implicaría obligar a la parte actora a tener que trasladarse a dicho lugar, con los consiguientes gastos extraordinarios que eso generaría. Para así poder tener acceso efectivo a la justicia, situación que no es la pretendida por la ley, pues esta busca precisamente privilegiar el acceso a la justicia a los gobernados que se consagran en el artículo 17 constitucional. En concordancia es oportuno enfatizar que si bien el artículo 104, fracción segunda de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, asimismo establece que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales de la orden común de los estados, lo que es así dado que los promoventes presentaron su escrito inicial de demanda ante la oficería de partes de los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del estado, y dicha oficialía, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 13 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al juzgado primero de oralidad mercantil para la sustanciación del juicio que nos ocupa, el cual por acuerdo número EX 23 18 11 21-01 dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cambió su denominación y amplió competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán en los términos establecidos de dicho acuerdo. Expuesto lo anterior, se colige que la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado se considera que es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Finalmente, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de competencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o mala fe.
Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 73/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 78/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 76/2024. El presente asunto tiene su origen en un juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del excepcionista, quien hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, sin exponer argumento alguno que la sustente. La omisión argumentativa sobre las razones que evidencian la incompetencia de la juez de origen para conocer de la litis planteada no constituye impedimento alguno para declarar la improcedencia de la excepción que dio origen a la presente TOCA. Ello es así porque el juicio seguido en contra de la demandada es un ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Relacionado con lo anterior, el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción. En el caso de cuestión, el juicio del que dimane se toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienen particulares sin que los intereses del Estado formen parte de la controversia a dilucidar. De esta manera, puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. También es oportuno destacar que de la copia de las constancias que se tienen a la vista para resolver específicamente el pagaré basal, es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, porque el título de crédito consta que el pago de la cantidad que ampara debe hacerse en Izamal, Yucatán, es decir, existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación. Por tanto, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de la demandada se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil que en el particular corresponde al orden común, ya que acorde con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, podrán conocer de controversias del orden mercantil los jueces y tribunales del orden común a elección del actor, siendo en el caso la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta por cuanto presentó su escrito de demanda ante la oficialía de partes del común de los juzgados civiles y mercantiles, ante la Oficialía Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y dicha oficialía en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 115 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 13 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio que nos ocupa, órgano con jurisdicción en el municipio de Mérida, según el Acuerdo General número EX 07 11 03 31-03. Por lo que la jurisdicción territorial del Primer Departamento Judicial del Estado comprende el municipio de Izamal, así como el Juzgado Quinto Mixto de lo Familiar, Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal, Yucatán,
quien tiene jurisdicción en el municipio de Izamal y otros, y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia civil, mercantil y familiar. En ese sentido, el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por lo consiguiente, por ser una autoridad facultada por la ley para ese efecto, siendo elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la localidad de Izamal, Yucatán. Así, la juez quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado tiene competencia para conocer del asunto sometido a jurisdicción. Finalmente, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierte elemento alguno que haga deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o por mala fe. Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 76/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 430 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 85/2024. En este asunto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria opuesta por la excepcionista, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil cuando solo afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común a elección de la parte actora. En particular, el juicio del cual dimana este TOCA solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora, una persona física por conducto de sus endosatarios y por la otra parte demandada, una persona física sin que esto represente los intereses del Estado, sino que es un interés particular de las partes, lo que constituye el objeto del conflicto mercantil, por lo que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común o a elección del actor. Asociado a lo anterior, analizando los documentos base de la acción que obran en calidad de copia fotostática certificada en autos a la luz de los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se advierte que los títulos de créditos seriados del 1 al 9 fueron signados en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como se precisa que el lugar de pago, de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es de esta propia ciudad de Mérida. Por lo que en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, aplicable, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones. En tal virtud y en mérito de lo que de antes dicho, resulta ser competente un juez con jurisdicción en esta capital. Por tanto, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de la demandada se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, que en el particular corresponde al orden común, ya que acorde con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, podrá conocer de controversias del orden mercantil los jueces y tribunales del orden común a elección del actor, siendo que en el
caso, la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al orden le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común. Lo que resulta evidente al presentar su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó la misma al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para su sustanciación. Por ello se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia con número de registro 196590 y rubro competencia federal o concurrente en el juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. En tal orden de ideas, las manifestantes de la demanda con las que se pretende evidenciar la incompetencia de la jueza natural carecen de razón y sobre todo de sustento legal. Por consiguiente, si los jueces locales están facultados por la Constitución General para conocer de dicha materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables. En el caso específico son las contenidas en el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Federal de Procedimientos Civiles y también el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que constituya impedimento a ello que las legislaciones, con excepción de la última, sean del orden federal. En este caso tampoco se considera que proceda a imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 85/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 64/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Y ya por último pongo a su consideración el TOCA 93/2024. Este asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en su calidad de parte actora ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por otro lado, como parte demandada, los excepcionistas, una persona moral por conducto de su representante legal y 2 personas físicas como deudores solidarios. Los excepcionistas opusieron la excepción de incompetencia señalando que un juez federal debe conocer. En el presente caso se analizaron y valoraron las pruebas ofrecidas por la parte actora en términos de los numerales 1237 y 1238 del Código de Comercio, en concordancia con el arábico 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en lo atinente con la prueba documental privada consistente en la copia simple del comprobante de transferencia electrónica realizada el día 3 de febrero del año 2023 y no se admitió por cuanto la finalidad de su ofrecimiento atañe al estudio de fondo del negocio principal y no guarda relación con la excepción de incompetencia en lo que respecta a las pruebas de confesión de la parte actora, así como la prueba de presunciones legales y humanas mercadas no al lugar, su estudio toda vez que
que estas pruebas no están enunciadas como pruebas para el estudio de excepciones procesales y no fueron admitidas. Por otra parte, atendiendo a la importancia que reviste dicha excepción en cuanto a un derecho esencial a favor de los particulares a ser juzgados por su juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional, resulta menester el análisis de dicha excepción a fin de salvaguardar el debido proceso. Así las cosas, para determinar si la juez del origen se encuentra facultada para actuar en la forma en que lo hace, se analizó su competencia de acuerdo con los criterios de la materia, de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En dicho contexto se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte en favor de la juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea en el orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades de selección de la parte actora y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranza del ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente en cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata. Órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-1103-31-3, y de ahí se colige que el órgano competente para conocer del juicio es el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por ende su titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Por consiguiente, las manifestaciones de los demandados cabe enfatizar que los jueces locales están facultados constitucionalmente para conocer de materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a lo dispuesto por las disposiciones legales que resulten aplicables. En este caso, se considera que no procede imponerle a los excepcionistas la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 93/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 211 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Se continúa con la presentación de los proyectos de resolución del señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, correspondientes a la ponencia a su cargo, por lo que se le concede el uso de la voz para la exposición de estos. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, en primer término pongo a su consideración el proyecto del TOCA 31/2024, derivado del expediente 342/2019, relativo a un juicio ordinario mercantil del Juzgado Cuarto Mercantil, en el que tanto las personas actoras, se trata de 2 personas físicas y las demandadas de 2 personas morales, en el que se pretendió
que en el juicio que se condene a la parte demandada al pago del cumplimiento de diversas prestaciones, así como que se declare que ha operado la prisión negativa a su favor y que les ocasionan diversos daños y perjuicios que atribuyen a su contraparte. Igualmente se hizo valer tanto dos apelaciones preventivas y la apelación contra la sentencia definitiva. Previo al estudio de la resolución definitiva, se hace notar que en autos en juicio de origen consta la interposición de dos diversos recursos de apelación de tramitación preventiva, como se mencionó. El primero, interpuesto por el apoderado legal de una de las demandadas y contra la parte conducente del auto de 7 de diciembre de 2022, en la que en esencia se hizo efectivo el procedimiento que se hiciera a la otra de las demandadas respecto de la prueba de confesión ofrecida por la parte actora. El segundo de los recursos fue promovido por la parte demandante por conducto autorizado en contra de lo conducente del auto de 27 de enero de 2023, en el que no se accedió a diversas solicitudes respecto al desahogo de una prueba pericial. De las apelaciones preventivas invocadas, la primera En cuanto a la primera, respecto del que el recurrente no apeló la sentencia definitiva dictada ante la autoridad de primer grado ni reiteró su recurso interpuesto previamente, en términos del artículo 1345 bis 7 de la codificación mercantil aplicable, se tuvo por consentido el referido auto combativo preventivamente, por lo que se dispuso que esta autoridad no se abocaría al estudio del mismo, y en lo tocante a la diversa apelación preventiva interpuesta en contra de la parte conducente del acuerdo del 27 de enero de 2023, por cuanto fue reiterado por los inconformes con la presentación de su escrito y de expresión de los agravios vertidos en contra de la sentencia definitiva, que también combaten con sujeción a la normatividad prevista en el artículo 1344 del Código de Comercio, se hace notar que se abocará en primer término al análisis de dicho medio de impugnación a fin de determinar con ello si existe violación al procedimiento que amerite su reposición o, en caso contrario, hacer el estudio de los agravios expresados en contra del fallo definitivo. En cuanto a la apelación preventiva en contra de la parte conducente del auto de 27 de enero de 2023, contra dicha determinación se expresaron diversos motivos de inconformidad, los cuales se proponen declarar inoperantes al encontrarse encaminados a insistir en el desahogo de la prueba pericial en materia de evaluación que fue ofrecida en el procedimiento de origen, respecto de la cual se desistió la parte actora por así convenir a sus intereses. Así, se tiene que por escrito presentado el 14 de julio de 2023, la parte actora en el juicio de origen por su propio y personal derecho desistió de forma lisa y llana de la prueba pericial en materia de evaluación ofrecida por ellos, pretendiendo reservarse el derecho de desistir en el desahogo de la misma en los términos que resolviera esta alzada al recurso de apelación preventiva que se estudia. Así, previo a resolver dicha petición, la ACUO dio vista a las partes contrarias con dicho escrito para que manifestara lo que a su derecho correspondiere, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno al respecto. Acto seguido, por recurso presentado en fecha 6 de septiembre de 2023, el autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio de la parte actora solicitó, entre otras cosas, que se tuviera por desistido de los actores de la prueba en comento. De esa forma, en el auto de 11 de septiembre de 2023, la ACUE determinó que se tenía a la parte actora desistiéndose de la prueba pericial admitida en auto de fecha 6 de octubre de 2021, en tanto que por lo que hace a la referida por lo que hace a la reserva del derecho de insistir en el desahogo de esa probanza, al momento de resolverse la apelación preventiva, declaró en esencia que no se accedía a dicha reserva, por cuanto que fue por voluntad propia de la parte actora dicho desistimiento, agregando que el procedimiento de origen se impulsa a instancia de parte y siendo que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones, corresponde a las partes en ejercicio de sus derechos proponer los elementos probatorios que a su interés convenga y desistirse de los mismos. De ahí lo inoperante de los agravios hechos valer, por cuanto que durante el desarrollo del procedimiento de origen, la parte actora se conformó con el hecho de no haber desahogado la probanza en comento al expresar su deseo de desistir de la misma. Conforme a lo cual, se advierte que la parte actora aquí apelante consideró, por así convenir a sus intereses, no era necesario el desahogo de dicha probanza para probar sus acciones intentadas. Por tal razón, al ser las partes procesales quienes tienen conocimiento pleno de la forma y términos en que pretenden sustentar su acción instada, conforme a las probanzas que estimen necesarias para tal fin, es por ello que tal situación no implica de ninguna manera una violación procesal que haya dejado a los recurrentes en estado de indefensión,
pues son ellos quienes deben aportar los materiales de proceso y vigilar e impulsar su desahogo conforme a sus pretensiones, sin mayor obligación para el juzgador, quien solamente debe conducir el desarrollo del procedimiento atendiendo las peticiones de las partes. En consecuencia, al ser únicamente las partes del procedimiento a los que les concierne vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que ofrezcan para acreditar sus pretensiones y no al juez en virtud del equilibrio procesal y para evitar que alguna obtenga ventajas o privilegios, es que no se cuenta con facultades para subsanar descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que propuso la probanza. Orienta a lo anterior la tesis con registro digital 229310 del rubro violación procesal inoperante desahogo de probanzas. No obstante a lo anterior, el hecho de que en el escrito de desistimiento la parte actora adujera que tal petición la hacía al no haberse admitido dicha probanza en los términos solicitados, puesto que tal situación debió ser combatida en todo caso por los medios pertinentes para lograr encaminar el desahogo de dicha prueba conforme a sus pretensiones, por lo que la renuncia a dicho desahogo produce todos sus efectos legales. A ello se suma que la autoridad jurisdiccional no puede sustituirse en la parte interesada y tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para esclarecer la verdad en la resolución de la controversia, al ser a las partes del proceso a quienes recae la obligación de probar sus pretensiones en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, al ser ellos los que tienen conocimiento de la forma que harán valer sus derechos litigiosos. De manera que no le hace la razón al inconforme cuando considera que con posterioridad al desistimiento de su prueba pericial se pueda retomar su desahogo dependiendo de lo que se resuelva en esta apelación preventiva, puesto que no resulta adecuado que en todo caso este tribunal se pronuncie sobre aspectos sobre los que las partes procesales se conformaron ante el ACO por así convenir a sus intereses. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo un análisis respecto a una prueba previamente desistida, pues ello dejaría en estado de indefensión a las partes que hubieran ajustado su conducta procesal a tal situación. Orienta lo anterior a la jurisprudencia primera J18-2020, con registro 20-21-1969, del rubro documentos fundatorios de la acción en juicios de naturaleza mercantil, no son susceptibles de valoración al dictar sentencia definitiva en casos en que sean desechados y por falta de impugnación adquiera firmeza. A lo anterior se añade que por acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2023, la ACO determinó, entre otras cosas, que respecto de la reserva del derecho de insistir en el desahogo de la prueba pericial al momento de resolverse la apelación preventiva interpuesta contra el auto referido, mismo que de lo cual se estaba desistiendo, se declaraba que no había lugar a accederse a dicha reserva, por cuanto fue por voluntad propia de la parte actora dicho desistimiento, respecto de lo cual tal parte no se inconformó por los medios legales pertinentes. En cuanto a la apelación en contra de la sentencia definitiva de 19 de enero de 2024, interpuesta por la parte autorizada en términos del amplios de la parte actora, se tiene que precisar lo siguiente. Primero se analizarán los agravios encaminados a combatir lo relativo a la acción de la prescripción negativa hecha valer por la parte actora en el juicio de origen y posteriormente se llevará a cabo el estudio correspondiente a los motivos de disenso expresados en relación con la acción de reparación de daños y perjuicios ejercida en la demanda. En primer término, se estima y así se propone declarar infundado el argumento consistente en que ha operado la prescripción negativa de los contratos de reconocimiento de adeudo y de crédito bajo la forma de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria y prendaria, celebrados entre las instituciones bancarias demandadas y la parte actora del juicio de origen, los que constituyeron en las escrituras públicas con números de actas 233 y 236, ambos de fecha 30 de junio de 1998. Para ello es importante señalar que el primer párrafo del artículo 1041 del Código de Comercio aplicable establece las causas por las que se interrumpe la prescripción, entre las que se encuentra el reconocimiento de las obligaciones. Por otra parte, se tiene en cada uno de los mencionados contratos se puntualizaron unas cláusulas denominadas de reconocimiento de adeudo, en las cuales la parte actora del juicio de origen reconocían deber a una de las demandadas diversas cantidades de dinero. Del mismo modo, en ambos instrumentos notariales se asentó en el apartado denominado los fines del fideicomiso, que sus efectos eran para que la fiduciaria conservara la propiedad fiduciaria del bien inmueble fideicomitido, para garantizar a la fideicomisaria, en primer lugar, el pago y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se derivan del contrato de reconocimiento de adeudo y apertura de crédito simple. Así también en dicho punto se instituyó
que la fiduciaria procedería a la venta del patrimonio fideicomitido de acuerdo al procedimiento establecido en dichos instrumentos, en el caso de que los deudores incumplieran con sus obligaciones de pago de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de los contratos de reconocimiento de deuda y apertura de crédito simple. Así se advierte que en los contratos en cuestión se dio un reconocimiento de obligaciones por parte de los actores del juicio de origen de diversas prestaciones de dinero en favor de la institución bancaria antes citada, a cuyo vencimiento deberían cumplir con el pago de las mencionadas cantidades de dinero, o en caso contrario se procedería a ejecutar las garantías fiduciarias como ocurrió. De esta forma, conforme a lo establecido en el numeral 1041 de la legislación mercantil referida, se estima que al haberse asentado en los contratos de origen la manifestación concreta de reconocimiento de obligaciones por parte de los actores de juicio para con la institución de crédito acreedora, no es posible considerar que en la especie haya operado la prescripción negativa de los contratos de crédito al existir una de las causas de interrupción de dicha figura jurídica, lo cual pone de manifiesto que se interrumpió el término de la prescripción negativa de las acciones que pretenden hacer valer la parte actora en el sumario al haber operado una de las causas de surgimiento, en concreto la de reconocimiento de las obligaciones de los deudores respecto de su acreedor. Por ende, es dable estimar que en la especie se actualizó uno de los casos de interrupción de la prescripción previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, por lo que es improcedente la acción intentada por la parte actora del juicio de origen. En ese tenor, resulta adecuado considerar que la institución de crédito acreedora no se encontraba obligada a llevar a cabo procedimiento alguno encaminado a requerir de pago de los deudores, puesto que los mencionados contratos, denominados contratos de reconocimiento de deuda y de crédito, bajo la forma de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria y prendaria, por sí mismos representan un requerimiento de pago, pues en ellos se hizo constar del acuerdo el adeudo del que los actores reconocían tener para con la institución crediticia y cuyo vencimiento solamente procedía el cumplimiento de pago. De ahí que es evidente que lo establecido en dichos contratos conlleva una exigencia de pago de los deudores a la entidad bancaria en los términos en que se comprometieron en los mismos y en cuyo caso solamente podía oponerse como defensa para que no se ejecutara en sus términos la garantía fiduciaria el pago de todas y cada una de las prestaciones establecidas en los mismos. Sirve de apoyo la tesis 1 tercera C 356 C décima con registro digital 2019-769 del rubro convenio de reconocimiento de adeudo. Su celebración constituye un requerimiento de pago como presupuesto de la acción futura ante el incumplimiento de la obligación, legislación aplicable para la Ciudad de México. También orienta lo anterior la tesis 2 segundo C 213C con número de registro 19-2204 del rubro acción cambiaria. Se interrumpe el término para su prescripción al probarse el reconocimiento de la obligación. Por ende, al concluir el término de vigencia de dichos instrumentos mercantiles, lo oportuno era que los deudores comprobaran el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas reconocidas como adeudo, sin que fuera necesario un requerimiento de pago como tal, ya que en caso contrario se iniciaría el procedimiento convencional de ejecución establecido por ambas partes como forma para proceder el pago de lo adeudado. En caso de que los deudores no hicieran el pago, comprobación del pago correspondiente, como así se hizo. A ello se suma que en dichos instrumentos no se estableció como condición para hacer efectivo su cumplimiento que se llevara a cabo algún tipo de requerimiento de pago como condición para que surtieran sus efectos legales, al existir ya un reconocimiento de las obligaciones, por lo que únicamente estableció el procedimiento a seguir para llevar a cabo el cobro de las obligaciones asumidas por los deudores en ellos. Por ende, resulta adecuado que, tal y como quedó establecido en dichos contratos, el vencimiento de los mismos, la institución de crédito acreedora solamente debía comunicar a la fiduciaria que las prestaciones a su favor no le habían sido pagadas por los deudores para proceder a la ejecución de la garantía fiduciaria constituida para llevar a cabo el cobro de los créditos devengados, y esta a su vez le notificara a los fideicomitentes tal circunstancia, previamente a proceder a llevar a cabo la venta vía remate de los bienes que conformaban el patrimonio fideicomitido. De ahí que se puede decir que la comunicación escrita de la institución de crédito acreedora se interpreta como el acto que por medio del cual se expresó la circunstancia de que no se recibió el pago de las obligaciones reconocidas por los deudores, solicitando la ejecución de la garantía fiduciaria estipulada en dichos convenios para que se pudiera cubrir las sumas aseguradas con los bienes que fueron designados para tal fin. En ese sentido, se advierte que al concluir la vigencia de los mencionados contratos
30 de junio de 1999 y al no haber realizado de los deudores el correspondiente pago de lo deudado, la institución de crédito acreedora únicamente procedió a iniciar el procedimiento de cobro establecido en dichos convenios, lo que fue debidamente aceptado por los actores de juicio de origen por así convenir a sus intereses. De lo que se obtiene que, contrario a lo pretendido por los actores del juicio, en la especie no resulta procedente considerar que se haya dado la prescripción negativa de los contratos de reconocimiento de deuda y de crédito bajo la forma de apertura de crédito simple, al considerar que al existir en dichos instrumentos mercantiles un reconocimiento de las obligaciones contraídas por los deudores, ello constituye un requerimiento de pago ante el incumplimiento de la obligación de pago pactada por dichos contratantes al vencimiento de los mismos, pues el simple hecho del reconocimiento es bastante para obligar a los deudores al cumplimiento de sus compromisos contractuales. Ahora, si bien es cierto que la ACU indicó que procedería a establecer si existió la inactividad de los acreedores con fideicomiso de garantía, quienes no exigen el cumplimiento de la obligación garantizada, ello nada demerita el hecho de que, como ya se ha visto, no es procedente la acción que pretende hacer valer los actores en el juicio de origen, puesto que no operó la prescripción negativa de los contratos en conjunto al darse una causa de su interrupción. En tal virtud, tampoco se le afecta al inconforme la circunstancia de que la juez mercantil haya realizado un análisis respecto al transcurso del tiempo para que opere la prescripción negativa, ya que resulta claro que no se puede hablar de que en la especie existe plazo alguno que haya tenido que correr para que la institución bancaria acreedora hiciera uso de su derecho de pago, pues ello ya venía inmerso en el convenio, en lo convenido en los instrumentos de crédito firmados por las partes contratantes. Por consiguiente, no es dable llevar a cabo un estudio de relación a las escrituras públicas número 13, 14, 15 y 16, ni de los procedimientos convencionales de ejecución, ni el avalúo, ni el remate llevado a cabo en los mismos, por cuanto que tales actos derivan del procedimiento de cobro de las prestaciones reclamadas y reconocidas por los deudores, sino de lo concerniente al requerimiento de pago de ellas, lo que, si bien no fue materia de análisis de la sentencia de origen, ya se ha visto que no resulta procedente en términos de lo aquí propuesto. Por tal razón, se tiene que no es posible considerar que dichos actos sean idóneos o no para interrumpir la prescripción de las obligaciones principales consagradas en los contratos de apertura de crédito simple, por cuanto que ellos fueron realizados para un diverso fin, como lo es el iniciar el procedimiento convencional de ejecución pactado por las partes contratantes, lo que es una cuestión distinta a la reclamada en el juicio de origen. Del mismo modo, resultan inatendibles las cuestiones relativas a que tales actos tienen el carácter de extrajudiciales, debido a que los mismos no fueron tomados en cuenta en la presente determinación para considerar improcedente la acción intentada por la parte actora. En consecuencia, nada le perjudica que la ACO haya considerado esos actos para sustentar su determinación, por cuanto que ellos no se traduce en el hecho de que sea declarada procedente su acción. Además de que los actos ejecutados por las instituciones bancarias de que se duele el inconforme fueron encaminadas a llevar a cabo el procedimiento convencional de ejecución para el pago de las prestaciones reclamadas y no el reconocimiento de pago de las mismas, lo cual fue aceptado en los multicitados contratos que suscribieron, por lo que se trata de una cuestión diversa a la materia de su demanda. De esta manera, conforme a lo establecido en dichos convenios, lo adecuado era que la institución bancaria acreedora se limitara a iniciar el procedimiento convencional de cobro estatuido en los mismos, sin que fuera necesario llevar a cabo un requerimiento de pago como pretenden los actores, pues en ellos se estableció un reconocimiento de obligaciones de los deudores, lo cual interrumpió la prescripción de la acción de cobro como ya se ha establecido. En tal virtud no era necesario que la acreedora llevara a cabo procedimientos alguno de requerimiento de pago, y mucho menos que fuera por medio de un órgano jurisdiccional como estima la parte agraviada. Asimismo, es incorrecto que las causas de interrupción de la prescripción necesariamente deban provenir de órganos jurisdiccionales, ya que el numeral 1041 de la legislación mercantil aplicable establece, entre otras, el reconocimiento de las obligaciones como una de las razones por las que no opera tal hipótesis jurídica. En tal virtud, al haberse constituido en dichos contratos un reconocimiento de obligaciones, es correcto decir que tal situación genera una de las hipótesis que interrumpen la prescripción negativa, lo cual no necesariamente tiene que hacerse ante una autoridad jurisdiccional al existir una libertad de contratación por parte de las personas acorde a lo establecido en el artículo 78 del Código de Comercio, como estableció en el presente caso. Apoya a lo antes establecido la tesis con número de registro 20-27-232, con rubro contratos mercantiles, el artículo 78 del Código de Comercio,
al establecer como máxima de las partes contratantes el principio pacta sunt servanda, es constitucional y convencional. Sin embargo, su aplicación debe tener como límite la dignidad humana para no explotar al hombre por el hombre. De igual manera, en cuanto a que la reposición de procedimiento ordenada en el expediente 886-2008 del Juzgado Sexto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no tiene el efecto de interrumpir la prescripción negativa de las obligaciones de crédito principales, es dable decir que de manera incorrecta la ACO tomó con consideración tal aspecto para sostener su determinación, como ya se ha analizado, además de que al haber notificado a la institución de crédito acreedor a la fiduciaria de la falta de pago de los deudores, que a su vez esta última, por conducto de un fedatario público, llevar a cabo las notificaciones de inicio de procedimiento convencional de ejecución de los fideicomisos en garantía, 4 de febrero del año 2000, actor, y 7 de febrero del año 2000, actora, hace evidente que el acreedor hizo valer su acción contra los deudores exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones en términos de los contratos de crédito firmados, esto es, que no era su deseo liberarlos de sus obligaciones, por lo que no se puede decir que opere dicha figura jurídica como pretenden los promoventes del juicio de origen, al configurarse uno de los supuestos establecidos en el artículo 1041 del Código de Comercio al existir reconocimiento de obligaciones de los deudores. Por lo tanto, se considera que no es aplicable al caso la tesis aislada del rubro prescripción, no se interrumpe por interpelación notarial, puesto que lo concerniente a la actuación notarial se encaminó al proceso convencional de ejecución de la garantía fiduciaria y no al requerimiento de pago de las prestaciones reclamadas, como incorrectamente plantea la parte recurrente. En ese sentido, si bien el artículo 17 constitucional establece que la Administración de Justicia se encuentra asignada constitucionalmente de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales, también lo es que en el presente caso no resulta obligatorio que el acreedor acudiera contra ellos a fin de lograr el pago de sus prestaciones, pues en los mencionados contratos se estipuló que los deudores reconocían sus obligaciones, así como que también se acordó la forma de pago en caso de incumplimiento, esto es la garantía fiduciaria. Orienta lo anterior la tesis con registro 20-220 del rubro prescripción negativa, su interrupción por requerimiento extrajudicial. Por tales razones se consideran infundados los motivos de agravio del apelante respecto de la prescripción negativa de los contratos principales de reconocimiento de la deuda y apertura de crédito simple, pues en ellos se instituyó el reconocimiento de ciertas obligaciones de los deudores en favor de la institución de crédito acreedora, lo que evidentemente interrumpió dicha figura jurídica, como lo establece el mencionado artículo 1041 del Código de Comercio aplicable. En tal virtud, tampoco se puede declarar la extinción de los fideicomisos accesorios de garantía de tales contratos al no haberse configurado la prescripción de los contratos de crédito principales como incorrectamente se valera la parte apelante. Por otra parte, se considera infundado el agravio consistente en que el juez de primera instancia transgredió en la sentencia apelada los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones judiciales consagrados en los artículos 1327 y 1328 del Código de Comercio aplicable, por cuanto que si bien la ACUA no dio contestación a los razonamientos en los que la parte actora fundó su acción de prescripción negativa y que se consignaron en el hecho 23º de la demanda, ello en nada beneficia al apelante, ya que dichas consideraciones fueron encaminadas a sostener que la institución bancaria acreedora perdió su derecho a requerir de pago y el cumplimiento de las obligaciones de los deudores, lo cual sí fue realizado en términos de lo establecido en dichos contratos, como ya se ha referido. De ese modo, en nada perjudica que la sentencia reclamada se haya establecido que no se daba la prescripción de los fideicomisos accesorios de garantía, puesto que la acción de prescripción negativa alegada en la demanda inicial respecto a los contratos de reconocimiento de adeudo y de crédito bajo la forma de apertura de crédito simple no resulta procedente. Así, es desacertado que el recurrente aduzca que en la especie se configura el término a que alude el numeral 1047 de la acción mercantil aplicable, puesto que no es posible estimar que dicho plazo comenzó a correr al vencimiento de los citados contratos, ya que en ellos mismos se estableció una de las causales para que se interrumpa la prescripción de la acción mercantil, puesto que se llevó a cabo el reconocimiento de las obligaciones por parte de los deudores, de ahí que no se puede decir que en el caso haya transcurrido el plazo de 10 años a que se refiere tal ordinal como pretende el inconforme. También es desacertado que la institución de crédito acreedora al día siguiente del vencimiento de los contratos tenía expedito su derecho para demandar a los deudores en la vía judicial al pago de las cantidades adeudadas y reconocidas, ya que de conformidad con lo establecido en los convenios en mención, lo acordado en el cuerpo de los mismos constituyó un requerimiento de pago en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago pactadas, pues incluso se determinó la forma en que se cubriría el adeudo. De igual forma, en cuanto al hecho de que la parte actora del juicio de origen haya alegado que las escrituras públicas con número de las actas 13, 14 y 16 levantadas por fedatario público no tienen el efecto de interrumpir el plazo de la prescripción mercantil, cabe decir que tales
instrumentos públicos no fueron constituidos para llevar a cabo el requerimiento de pago alguno de las prestaciones reclamadas, ya que tuvieron como único fin iniciar la ejecución de los fideicomisos en garantía, con lo que se acordó que se cumpliría con las obligaciones reconocidas por los deudores para el caso de incumplimiento del pago de su parte, como en la especie aconteció. Por otra parte, es fundado pero inoperante los motivos agravios expresados por el inconforme en relación a la acción de reparación de daños y perjuicios ejercida en la demanda de origen. Se considera fundado el argumento de supuesta accesoriosidad utilizada por la ACO para no realizar un análisis y pronunciamiento sobre los elementos de dicha acción intentada, pues como bien aduce el recurrente, solamente se indicó que al no darse la extinción de los contratos accesorios de fideicomiso en garantía, prescripción de las obligaciones establecidas en los contratos principales de reconocimiento de adeudo y apertura de crédito simple, tampoco era procedente la acción accesoria de reparación de daño y perjuicios, ni de pago en numerario ni frutos civiles solicitados por la parte actora. Ello al considerar que los fideicomisos constituidos se tratan de contratos por los cuales los deudores designaron los bienes inmuebles por medio de los cuales pagarían al acreedor las prestaciones reconocidas a su cargo, en caso de incumplimiento del contrato principal, mismos que si bien tienen la naturaleza de accesorios, dado que se trata de contratos que surgen y dependen de la existencia previa de la obligación contraída con motivo de la celebración del contrato principal, en la especie se debe tomar en cuenta la circunstancia que hace valer la parte actora en su demanda para determinar si procede o no su acción, lo que se basó en el hecho de que el fiduciario incumplió y traspasó los límites del fideicomiso base de la acción. Por tanto, si bien los fideicomisos en garantía fueron constituidos como contratos accesorios de garantía fiduciaria, ello no se traduce en que al no darse la extinción de los dos contratos principales, tampoco era procedente la acción accesoria, por simple hecho de llevar ese nombre, pues su queja deviene de un supuesto que es necesario analizar a fondo. En tal virtud, se estima que la ACO debió entrar al estudio de las consideraciones hechas valer en la demanda en cuanto a ello se refiere, para estar en aptitud de emitir una sentencia adecuada. Sin embargo, es inoperante ese motivo de queja, por cuanto del análisis de los elementos integradores de dicha acción de reparación de daños y perjuicios, se advierte que no se configura uno de sus componentes contrario a lo que asegura el apelante, por las razones que a continuación se expone. En la especie se advierte que el primer término del inconforme aduce que la institución bancaria fiduciaria incumplió y traspasó los límites de fideicomiso base de la acción en términos de lo dispuesto por el artículo 355 y 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito aplicables al caso, supuesto que se advierte que se trata del segundo de los elementos integradores de la acción de reparación del daño y perjuicios intentada, tal y como el recurrente transcribió en su escrito de agravios, consistente en que el fiduciario hubiera incumplido con el fideicomiso y hubiera actuado en términos distintos a los señalados en el mismo, ya sea en exceso o en defecto. Asimismo, el inconforme arguye que la institución fiduciaria transgredió los fideicomisos base de la acción al haber ordenado que el avalúo de los bienes fideicomitidos para su remate se lleve a cabo por el propio acreedor, cuando no eso se pactó en tales contratos, lo que terminó ocasionando la nulidad de dichos remates y todos los actos jurídicos que les prosiguieron para el efecto de que las cosas regresaran al estado en que se encontraban con anterioridad a dichos remates. Ahora bien, se estima que en la especie no se demuestra la circunstancia hecha valer por la parte actora, por cuanto que el hecho de que la institución fiduciaria haya ordenado que el avalúo de los bienes fideicomitidos para su remate se llevara a cabo por el propio acreedor fue conforme a lo pactado en los contratos accesorios de fideicomiso en garantía y no porque haya incumplido un aspecto de dicho contrato. Para ello resulta importante señalar que en los contratos accesorios de garantía fiduciaria celebrados entre las instituciones bancarias demandadas y la parte actora del juicio de origen, se estableció cuáles serían las funciones y la forma de proceder de la institución fiduciaria, entre las que se encontraba su obligación de cumplir con su cometido conforme a lo establecido en los citados convenios. En ese sentido, lo correcto era que la fiduciaria, para llevar a cabo la venta vía remate de los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido, procediera a mandar practicar un avalúo ante la institución de crédito acreedora, porque así fue determinado en dichos contratos, y respecto de lo cual no tenía la posibilidad de determinar una circunstancia diferente a la convenida por las partes que constituyeron dichos fideicomisos en garantía. De esa forma no le asiste razón al inconforme cuando aduce que la institución fiduciaria
transgredió los fideicomisos por su forma de proceder en el procedimiento convencional de ejecución, porque tal aspecto sí fue pactado en los tales contratos por las partes intervinientes, por lo que debía de observar su cumplimiento. Y si bien se decretó la nulidad de dichos remates y todos los actos jurídicos que les prosiguieron, para el efecto de que las cosas regresaran al estado en que se encontraban con anterioridad a dichos remates, fue por una cuestión de interpretación legal de una anterioridad de amparo llevó a cabo en cuanto a ello se refiere, lo que no tenía permitido dicha institución fiduciaria, pues su obligación era la de cumplir con las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, lo que así hizo en su momento. Además de que en el escrito de agravio se indicó que la autoridad de amparo solamente precisó que al sostener que lo pactado en la cláusula sexta obligaba a los quejosos a aceptar que en caso de remate sea la institución acreedora la única encargada de llevar a cabo el avalúo de los inmuebles dado en fideicomiso, equivaldría a permitir que se vulnere el principio de que la validez de los contratos no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Es decir, que en dicha resolución judicial no se estableció que la institución fiduciaria incurrió en el supuesto planteado por la parte actora como base de su acción. Por ende, no se puede decir que la institución fiduciaria hubiera contravenido lo establecido en el fideicomiso o hubiera actuado en términos distintos a los señalados en el mismo, ya sea en exceso o en defecto, como pretende hacer valer el recurrente. Por tales razones, se considera que es improcedente la acción accesoria de reparación de daño y perjuicio, ni de pagos de numerario, ni frutos civiles instada por la parte actora al no configurarse la existencia del segundo de sus elementos integradores. Por ello, ante la calificación que se propone de los agravios, se propone confirmar las resoluciones apeladas. Gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, señora magistrada, considero que ha sido suficientemente expuesto el proyecto de resolución y me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Gracias, señora magistrada, en los mismos términos. Señor secretario, ante el proyecto presentado, pido que tome votación. Sí, a continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Apego Cárdenas. Con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el DOCA 31, diagonal 2024, por unanimidad de votos se procede a confirmar en los términos del proyecto presentado la sentencia definitiva dictada en fecha 19 de enero de 2024, dictada por la jueza cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 342 relativo al juicio ordinario mercantil instado. Señores magistrados, solicitaría hacer un receso. ¿Tienen algún Adelante. inconveniente? Adelante. Gracias. Damos por concluido el receso y continuamos con los asuntos propuestos para resolución del magistrado Ruiz, a quien le damos el uso de la voz. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, continúo con el TOCA 82-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 929-2023 del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial, en el que tanto la actora es una persona física a través de un dosatario, como de la demandada se trata de 2 personas físicas. En el caso se opuso a la excepción de incompetencia por parte de la demandada en el sentido de que considera que corresponde a la jurisdicción federal el conocimiento del asunto. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional relativo a que cuando se trata de controversias en donde se ven afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, pues como ya se dijo, se trata de 2 personas físicas que se representan sus propios intereses y no los del Estado, opera la jurisdicción concurrente aun cuando el juicio ejecutivo mercantil y el documento base de la acción se regulan por legislación de carácter federal. Esto, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por dicho precepto constitucional,
así como en el artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, en el caso se actualiza la jurisdicción concurrente. Aunado a que en el título de crédito, base de la acción, se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a establecer su reclamo, por lo que resulta clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa en términos del reglamento del Consejo de la Judicatura y demás legislación y normatividad estatal aplicable. Por otro lado, se considera que no hay lugar a interponer la sanción pecuniaria o multa en términos del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte que se haya actuado con dolo, mala fe o con la intención de retrasar, siendo aplicables en el caso la jurisprudencia primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, así como la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 82/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 929/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil de origen. A continuación, someto a su consideración el proyecto del TOCA 87/2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 103/2024 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la demandada se trata de personas físicas. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal declinatoria propuesta por la parte demandada, ya que con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, cuando se trata de controversias donde se ven afectados intereses en particulares, hipótesis que se actualiza en el presente asunto, pues como ya se dijo, se trata de personas físicas que no representan intereses del Estado, sino los suyos propios, opera la jurisdicción concurrente aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado y el documento base de la acción se regule por legislación de carácter federal. Esto como en apoyo a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009, en la que analizó el referido precepto constitucional 104, fracción segunda, así como el artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por lo tanto opera la jurisdicción concurrente. Aunado a lo anterior, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, por lo que resulta la competencia del juzgado de origen con base en el reglamento y normatividad que rige el actuar de los juzgados mercantiles del Poder Judicial del Estado. Por otra parte, no se considera necesario imponer la sanción pecuniaria o multa derivada del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, en razón de que no se advierte dolo, mala fe o intención de retraso en la presentación de la excepción, y sirve de apoyo la jurisprudencia primera J 17/2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección, así como la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedentes, a la mejor opinión, la incompetencia planteada. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor.
Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el toca 87/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 103/2024 relativo al Ejecutivo Mercantil promovido. A continuación, se somete a consideración el proyecto del TOCA 92-2024, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 940-2023 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial, en el que ambas partes, actores y demandadas, se trata de personas físicas. En el asunto se interpuso la excepción de incompetencia por parte de la demandada, considerando que corresponde a la jurisdicción federal por la naturaleza y legislación del título y legislación aplicable. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con base en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto establece que cuando se trata de controversias donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto al tratarse de personas físicas que representan sus propios intereses y no los del Estado, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado y el documento base de la acción se regulen por legislación de carácter federal. Esto en apoyo a lo que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009 al analizar lo dispuesto por el referido precepto constitucional 104 fracción segunda, así como en lo establecido en el artículo 53 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado al anterior, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Meyocotán y la parte actual del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad, por lo que resulta la competencia clara del juzgado de origen con apoyo en la normatividad y reglamento estatales que le dan competencia por materia, los cuales son invocados en el proyecto. Por otra parte, se considera que no es dable imponer la sanción pecuniaria o multa en términos del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, en razón de que no se advierte dolo, mala fe o propósito de retrasar el procedimiento. Todo lo anterior con apoyo en la jurisprudencia primera J 17/2010 del rubro jurisdicción concurrentes y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten. Debe quedar a salvo el derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección, así como la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor Maestra Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el toca 92/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 940/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil instado. Por último, someto a su consideración el proyecto del TOCA 94/2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 627/2021 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona física que actúa a través de su indosatario en procuración y la parte demandada también se trata de una persona física. La parte demandada excepcionista hizo valer la incompetencia con base en que considerar que el asunto es de carácter federal y que por lo tanto los juzgados de tal fuero deben ser los que conozcan del asunto. En el proyecto se propone, en síntesis, declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, cuando se trata de controversias en donde se ven afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, ya que se trata de personas físicas que representan solo sus propios intereses y no los del Estado, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por leyes de legislaciones de carácter federal, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009
Luego de analizar lo dispuesto en dicho precepto constitucional en relación con el 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que el título de crédito base de la acción afecto al caso se señaló como lugar de pago la localidad de Chichimilá, Yucatán, y la parte actora de juicio acudió a los juzgados del Fuero Común en Valladolid, Yucatán, a entablar su reclamo, misma que comprende la localidad citada dentro de su jurisdicción y cuenta con competencia en materia mercantil en términos de la normatividad y reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado invocados en el proyecto que se somete a su consideración. Por otro lado, se estima que no ha lugar a imponer la multa o sanción pecuniaria derivada del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte dolo, mala fe o propósito de retraso en el asunto y por tanto se consideran aplicables la jurisprudencia primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Y la tesis, acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el derecho de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 94/2024 se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 627/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación se procede a dar el uso de la voz a la magistrada tercera, licenciada Leticia del Socorro Cobá Magaña, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Tiene usted el uso de la voz, señora magistrada. Muchas gracias, magistrada presidenta. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 64/2024, el cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se emitió sentencia definitiva en fecha 14 de diciembre de 2023, que resolvió la procedencia del juicio y condenó al pago de diversas prestaciones, sentencia contra la cual la sociedad demandada interpuso el recurso de apelación expresando el apoderado de la demandada como agravios lo siguiente. 1. La violación en perjuicio de su representada de los principios procesales de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia contenidos en los artículos 1076 y 1077 del Código de Comercio, dada la inobservancia y aplicación de lo dispuesto por los artículos 1198, 1201, 1205, 1214, 1223, 1224 y 1232 de la citada legislación, toda vez que en relación con las pruebas ofrecidas por la actora no se relacionó en el considerando tercero la prueba de confesión de su representada y que fuera admitida en el juicio. En el proyecto, en relación con este agravio, se propone declararlo inoperante, pues parte de una premisa falsa, ya que contrario al dicho del quejoso, y como se advierte de la sentencia en pugna, la ACUO, en el considerando tercero de dicho fallo, en el que realizó la valoración de las pruebas rendidas por las partes del juicio, relacionó entre las pruebas del actor precisamente la confesional a cargo de la sociedad demandada. Se hace ver que en la página 13 de la resolución apelada aparece relacionada bajo la letra G, inciso G, la prueba a que se refiere el apelante, de la cual la citada autoridad de primera instancia señaló al respecto que no fue desahogada por causas imputables a su oferente,
Afirmación que conlleva a deducir que la prueba en cuestión carece de valor probatorio, pues no fue perfeccionada y como consecuencia de dicha inoperancia se realiza el estudio del agravio, pues a nada conduciría su análisis, ya que a partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Se citó como apoyo la jurisprudencia con número de registro 218-25 con rubro agravios inoperantes, lo son aquellos que se sustentan en premisas falsas. El segundo agravio, el apelante lo hace consistir en la conducta omisa del juzgador en relación con la prueba confesional ofrecida por el actor a cargo de la sociedad demandada, ya que refiere el apelante que el juzgado de conocimiento, después de haber obtenido la ratificación del galeno que expidió la constancia médica que alude, no resolvió si se tenía por justificada la inasistencia del apelante a la prueba de confesión de su representada o se le declaraba confesa a esta y que con esta omisión se violan sus garantías de igualdad al debido proceso y seguridad procesal, causando un daño irreparable, pues con dicha prueba su representada pudo acreditar hechos que fueran favorables a su defensa. Dicho agravio se propone declararlo inoperante, dado que el mismo ataca una posible violación procesal respecto de la cual no existe pendiente de gestión el correspondiente recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que es la resolución cuya legalidad ahora se analiza. Se puntualiza que el agravio respecto de la falta de trámite de esa prueba que menciona concierne a una posible violación procesal que no fue impugnada mediante el recurso de apelación correspondiente dentro del término que establece el artículo 1344 del Código de Comercio en su primer párrafo y que en su caso debió interponerse en contra de la determinación dictada en audiencia de 5 de julio de 2021 en la que se declaró concluido el periodo probatorio. Se aperturó la etapa de alegatos y se declaró desierta la misma, lo que trajo consigo que precluyera el derecho de la parte demandada para impugnar tal omisión en términos de lo establecido en el propio numeral. También se resalta el hecho de que el legitimado para apelar lo relativo a la confesional en comento lo es el oferente de la prueba, es decir, el actor, pues dicha probanza fue ofrecida por él para acreditar los hechos constitutivos de su acción, no de las excepciones planteadas por el hoy apelante. Respecto al tercer agravio, los hechos en los que los sustenta se analizan en el proyecto por separado. El concerniente a la omisión del juzgador de realizar un estudio completo acerca de la procedencia de la vía, se propone declararlo fundado, pues efectivamente la ACO no incluyó en el dictado del fallo definitivo estudio alguno respecto de la procedencia de la vía. Ante esa omisión, en el proyecto se reasume jurisdicción y se realiza el estudio correspondiente, precisándose que la promovente es una institución bancaria que reclama el pago de determinados importes y el vencimiento anticipado del contrato que exhibe en su demanda. Tal demanda la apoya en el hecho de que sus deudores han incumplido con sus obligaciones de pago y la funda en los documentos que exhibe como base de su acción, que para determinar la procedencia de la vía ejecutiva en la que la actora promovió el juicio del que deriva el TOCA, resulta menester que los documentos en que se funda la demanda traigan aparejada ejecución. Que en el caso en particular, el actor exhibió adjunto a su escrito de demanda como base de su acción un contrato crédito simple en moneda nacional, pymes, tasa fija, CAT, restitución personas morales, celebrado por la actora con la persona moral demandada como acreditada y la persona física demandada como obligada solidaria y o fiador, y un certificado de adeudo. Que el certificado en comento colma los requisitos a que se contrae el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y al efecto en el proyecto se pormenorizan los datos que sostienen tal afirmación. Tales datos obtenidos del estudio realizado permite determinar en el proyecto que los documentos basales debidamente adminiculados constituyen título ejecutivo al tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que con ambos se define expresamente la existencia de una obligación líquida, exigible y de plazo cumplido, pues queda establecido con precisión el acreedor, el deudor, la obligación, el plazo de vencimiento y el monto de la deuda. Y por consiguiente, que la vía ejecutiva mercantil incoada por el actor para el cobro del adeudo que dichos documentos amparan es la idónea, al encuadrar en la hipótesis a que se contrae la fracción novena del artículo 1391 del Código de Comercio, en concatenación con el referido artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que reconoce como títulos ejecutivos a los
contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito junto con los estados de cuentas certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora. Por lo que en el proyecto se concluye en torno a este agravio que era fundado pero inoperante para modificar y o revocar el sentido de la sentencia de manera favorable a las pretensiones del apelante, pues aun cuando la juez de origen no analizó en la sentencia recurrida lo correspondiente a la procedencia de la vía, ello en nada afectaba el sentido de dicha resolución, ya que una vez efectuado el estudio, se obtuvo que los documentos exhibidos como base de la acción constituyen título ejecutivo y hacen procedente la vía instada para el cobro de los mismos. Se cita también como apoyo la tesis con número de registro 224336 con el rubro agravios fundados pero inoperantes en la apelación. En cuanto al otro aspecto en que sustentó el agravio la quejosa, relativo a que la juzgadora se limitó a indicar que el accionante ejercitó la acción cambiaria directa en contra de su mandante y que se pasó por alto que la vía ejecutiva mercantil elegida por la parte actora resultaba improcedente, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 bis del Código de Comercio, todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía se ventilan en la vía oral mercantil, que atendiendo a la naturaleza de la acción, la vía procedente para reclamar sus prestaciones es la oral mercantil. Este punto de disenso se propone declararlo infundado. Primeramente, se aclara que aun cuando la autoridad de primer grado, al dictar la sentencia que ahora se analiza, manifestó que el accionante ejercitó la acción cambiaria directa, la acción que realmente se promovió en el juicio del que deriva el TOCA fue la de vencimiento anticipado y cobro de pesos, lo que se coligió al tomar en consideración que el accionante reclamó el pago anticipado de ciertas cantidades ante el impago de los demandados de sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato basal, y dicho reclamo, como previamente se había analizado, resultó procedente en la vía ejecutiva mercantil al haberse sustentado en documentos que debidamente adminiculados constituyen título ejecutivo, aunado al hecho de que el actor lo que buscó en su demanda era el cobro del importe contenido en el título sustentado en el propio título, no en relación al negocio, no en la relación o negocio subyacente que en él se contiene. También se citó como apoyo la jurisprudencia con el número de registro 2024061 de rubro acciones de vencimiento anticipado y cobro de pesos. Es posible deducirlas en la vía ejecutiva mercantil al no ser contradictorias, sino complementarias. En nada obsta para arribar a tal conclusión el hecho de que en el juicio de origen se haga el reclamo de cantidades líquidas, pues si bien en términos de lo dispuesto en el artículo 1390 bis del Código de Comercio se tramitan en la vía oral todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, dicho numeral no debe atenderse aisladamente, sino que debe interpretarse de manera conjunta y sistemática con el numeral 1390 bis 1 del mismo capítulo de disposiciones generales contenidas en el título especial del juicio oral mercantil, en el que se establece que no se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Y es el caso que los juicios ejecutivos mercantil, como el juicio del que deriva el TOCA, tiene una tramitación especial regulada en el Código de Comercio, contenida en el título tercero de los rubros. Preciso, en el título tercero de los juicios ejecutivos del libro quinto de los juicios mercantiles, mismos que por su propia naturaleza son procedimientos sumarios, por lo que no cabe ubicar el procedimiento de origen en el supuesto a que se contrae el artículo 1390 bis antes referido para ser tramitado en la vía oral, sino en el caso de excepción a que se refiere el 1390 bis 1, y es por ello que este punto de disenso se propone declararlo infundado. En el cuarto agravio, el apelante aduce la falta de congruencia interna de la sentencia. Refiere que el juez determinó cuál era la tasa de interés promedio en el mercado y, sin embargo, al realizar la reducción del interés moratorio pactado en el documento basal, estableció uno más alto al previsto, que lo procedente era que se disminuyera el interés a la tasa menor interbancaria. Este agravio se propone declararlo infundado y se puntualiza
en el proyecto que la circunstancia que la juez natural, al realizar el estudio de la usura en el apartado relativo a las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a la que se analizan, hubiera efectuado la comparación de las distintas tasas de interés que se ofertan en el mercado financiero respecto de créditos personales e identificado cuál era la más baja y la más alta, no la obligaba a reducir el importe del interés reclamado a la tasa más baja advertida, pues no existe precepto legal que así lo indique, sino que acorde con los criterios jurisprudenciales concernientes a la usura, con rubros, pagaré, el artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite a las partes la libre convención de intereses con la limitante de que los mismos no sean usurarios, interpretación conforme con la Constitución, y pagaré si el juzgador advierte que la tasa de intereses pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria, puede de oficio reducirla prudencialmente, que se encuentran vigentes y son de observancia obligatoria. Lo que procede en el caso de que se actualice la usura es la reducción prudencial por parte de la autoridad del conocimiento del porcentaje reclamado a un importe que no resulte notoriamente excesivo, y se advierte que en el caso en particular tales criterios fueron observados por la ACUO en la sentencia en pugna, quien, siguiendo las directrices fijadas por la primera sala del máximo tribunal del país en las jurisprudencias antes referidas y que fueron emitidas al analizar el artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consideró los parámetros guía establecidos en la última de estas para evaluar si las tasas de intereses reclamadas en la demanda eran excesivas y con base en ello determinó que los intereses moratorios eran usurarios, por lo que procedió a reducirlos prudencialmente al porcentaje promedio de las tasas de interés vigentes en el mercado financiero respecto de los créditos personales, a razón del 40% anual, que equivale al 3.3% mensual y que consideró no era usurario. Asimismo, se hace hincapié que entre los parámetros guía, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, únicamente constituyen un punto de referencia en el análisis de la usura, por lo que se comparte el criterio de la juez natural, cuya determinación se considera justa y apegada a derecho, ya que no fue emitida de manera dogmática, sino ciñéndose a los lineamientos emitidos por la primera sala del más alto tribunal antes referida. Y con su actuar se revela la intención de la autoridad de buscar un punto medio que no perjudique a ambas partes. Se le hace ver al quejoso que no puede escudarse en el principio por persona para pretender se reduzca el interés condenado al porcentaje identificado como el más bajo, pues pierde de vista que la protección de sus derechos no puede implicar transgredir el derecho de su contraria, lo que acontecería de condenarlo en los términos que pretende, por lo que su agravio se propone declararlo infundado. En el proyecto se invoca la tesis con número de registro 20-28099, aplicado por analogía de razón, de rubro usura, para estimar su posible configuración, tratándose de pagarés suscritos para garantizar el pago de un crédito personal entre personas que no forman parte del sistema financiero. El juez debe acudir a los reportes de indicadores básicos de crédito publicados por el Banco de México y, en caso afirmativo, reducirlos prudencialmente a la tasa efectiva promedio ponderada, TEPP, que refleja un punto medio equitativo y proporcional para las partes contendientes. En el quinto agravio, el apelante se inconforma de que no se le haya notificado de manera personal la cesión de derechos reconocida en autos a favor de la sociedad, quien es la autora, que la juez debió de ordenar su notificación personal o, en su defecto, antes de dictar la sentencia definitiva, regular el procedimiento para que no se vulneraran los derechos de las partes. Dicho agravio se propone declarado inoperante para revocar la resolución combatida, pues los argumentos en que lo sustenta el inconforme no son tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución que nos ocupa, ni combate los fundamentos legales y consideraciones en que se apoya la misma, sino que la demandada se duele de que no se le haya realizado de manera personal la notificación del auto a que se refiere. De lo que tenemos que el agravio vertido ataca la forma en que la demandada fue notificada de diverso acuerdo, lo que no constituye materia para el recurso de apelación que nos ocupa,
cuya litis consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan la sentencia que definió la controversia, para así confirmarla, reformarla o revocarla, y es por ello que tal agravio resulta inoperante. En lo que concierne al último agravio, que la apelante hace consistir en que operó la caducidad de pleno derecho y que la inferior debió declararla de oficio, se propone declararlo infundado. En primer término, se señala que no tiene relevancia al realizar el cómputo para determinar si se ha actualizado la caducidad, lo que alude a la quejosa en el sentido de que a partir de la audiencia del 5 de julio de 2021 y de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, no hubiera algún auto o acuerdo hasta el dictado con fecha 30 de noviembre de 2023, puesto que la hipótesis que establece la ley para que opere la caducidad no es la inexistencia de acuerdo alguno, sino de promoción presentado oportunamente y que dé impulso al procedimiento. Y se asevera que este último supuesto no se actualizó, pues como se advierte de autos, el actor, mediante diverso escrito presentado a la Oficialía de Partes Comunes a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Poder Judicial del Estado, el 30 de septiembre de 2021, antes de que se actualizase en el juicio la mencionada sanción procesal de caducidad, solicitó el dictado de la sentencia, petición con la que concluyó la carga procesal para las partes del juicio de dar impulso al procedimiento, pues lo que con dicha solicitud se buscó fue precisamente la resolución del asunto mediante el dictado de la sentencia definitiva. Se realiza tal afirmación de que la promoción en comento fue presentada antes de que se actualizase la caducidad, pues la audiencia que se refiere al apelante, que fue llevada a cabo el 5 de julio de 2021, es una actuación impulsora del procedimiento, pues en esta se concluyó la etapa de alegatos, por lo que el término para que operase la caducidad de la instancia empezó a correr y contarse de nueva cuenta a partir del día hábil siguiente a la fecha en que surtió efectos la notificación de dicha actuación. Y en virtud de que la audiencia de referencia fue debidamente notificada a las partes mediante publicación en el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado, de data 9 de julio de 2021, dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es el día 12 del mismo mes y año, pues los días 10 y 11 fueron inhábiles al tratarse de sábados y domingos. Y del día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos esa notificación, esto es del 13 de julio de 2021 y hasta el 29 de septiembre del mismo año, día anterior a la fecha en que el actor presentó escrito solicitando que se citara a las partes para el dictado de la sentencia definitiva, únicamente transcurrieron 44 días de inactividad procesal y es por ello que se afirma que no se actualiza la caducidad en el asunto del que deriva este toca y por ende se propone declarar infundado el agravio sustentado en tal situación. También se puntualiza que no obsta que la respuesta a tal petitoria, a la del escrito del 30 de septiembre de 2021, se hubiera acordado hasta el 30 de noviembre de 2023, que es la fecha que señala el demandado como término para analizar la caducidad, pues pierde de vista el apelante que la caducidad no se actualiza ante la omisión del juzgador de resolver lo pedido, sino como consecuencia de la omisión de las partes de seguir impulsando el procedimiento con independencia del incumplimiento del órgano jurisdiccional. Y en el caso en concreto, no hubo tal omisión de impulso procesal, pues insiste la parte demandante realizó oportunamente la petición de citación para sentencia en el curso de fecha de presentación del 30 de septiembre de 2021, lo que trajo consigo, como se ha mencionado anteriormente, la conclusión de su carga procesal. Máxime que la actora reiteró una y otra vez esa petición de citación mediante diversos escritos presentados el 6 de enero, 20 de abril, 22 de septiembre y 18 de noviembre, todos del 2022, y 2 de junio y 3 de noviembre de 2023. De tal suerte que lo que se encontraba pendiente de resolver era la contestación a dichos escritos de citación y el correspondiente dictado de sentencia, omisión atribuible a la juez de conocimiento, por lo que la caducidad ya no podía operar, pues implicaría sancionar a las partes por una conducta que únicamente es atribuible al órgano jurisdiccional y en cuya realización la actora no tiene injerencia. En el proyecto se realiza un análisis exhaustivo del expediente original, mencionándose escritos, actuaciones, autos, publicaciones y plazos que corrieron entre estos, partiendo del auto de execuendo, y aún así se determinó que no se actualizó en algún momento inactividad de las partes
por 120 días que diera lugar a que se decretase la caducidad de la instancia, y por ello lo infundado del agravio que se hizo consistir precisamente en la falta de declaratoria de dicha sanción procesal. Es por ello que en el proyecto se propone declarar inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes los agravios invocados por la persona moral demandada y como consecuencia se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 14 de diciembre de 2023. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se encuentra suficientemente analizado. Por lo que a mí respecta, considero que está suficientemente expuesto y por lo tanto me encuentro en condiciones de proceder a la votación correspondiente. Gracias, señor magistrado. Me pronuncio en los mismos términos. Atento al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Sí, señora magistrada presidenta. A continuación solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 64 diagonal 2024, por unanimidad de votos se procede a confirmar la sentencia definitiva dictada en fecha 14 de diciembre del año 2023, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 1335 diagonal 2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación pongo a consideración de los señores magistrados el proyecto de resolución del TOCA 86 diagonal 2024. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 124 diagonal 2024 promovido ante el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado y en el que la parte demandada al contestar opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. La excepcionista expresó en su escrito que se actualizaba la incompetencia por materia y por razón de fuero. El argumento expuesto por el excepcionista se estima que no es pertinente para oponer la incompetencia por materia, pues la competencia por materia se refiere a los casos en que esté en análisis cuando una litis o acción debe ser sometida al conocimiento de órganos administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles, penales u otros. Pero en este asunto nos encontramos que el propio excepcionista, al plantear lo que denominó incompetencia por materia, fundó su oposición en el Código de Comercio como legislación aplicable. El incidentista señala que el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es incompetente por materia, sin embargo, dicha competencia se refiere a la llamada competencia jurisdiccional, que alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial sobre un determinado asunto. Esta nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales o de las reguladoras de los procedimientos que han de sustanciarse ante estos y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, territorio, grado o cuantía que rodeen el litigio planteado. De conformidad con la fracción cuarta del numeral 1391 del Código de Comercio, un procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga para cada ejecución, entre los que se encuentran los títulos de crédito. A su vez, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el capítulo 3 del título primero denominado de los títulos de crédito, contempla como uno de ellos al pagaré. Asimismo, el artículo primero de la propia legislación especial establece que los títulos de crédito constituyen cosas mercantiles. En ese tenor, por cuanto el presente toca dimana de un juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor en ejercicio de la acción cambiaria directa de un pagaré, documento que constituye un título de crédito de naturaleza mercantil y conforme a la pretensión de la promovente en su demanda y a las normas aplicables el presente asunto debe ser sometido a los órganos jurisdiccionales de la materia mercantil. Respecto a la excepción que plantea el promovente como incompetencia razón de fuero, se refiere más bien a la competencia constitucional que alude a la capacidad que, de acuerdo con la ley orgánica constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero
Fuero específico, en nuestro país tal capacidad se encuentra determinada en los preceptos constitucionales donde se establece el reparto de atribuciones entre la Federación y los estados. El pagar en cuestión se encuentra regulado por disposiciones de carácter federal como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no por eso el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, pues no debe perder de vista el oponente que la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal determina que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pero también precisa que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Por consiguiente, la competencia de los jueces de primera instancia del orden común para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo jurídico en tal disposición. En armonía con lo anterior, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán otorga al Poder Judicial del Estado de Yucatán la facultad de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil, a su vez, el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en su artículo 12, establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. En este contexto y del análisis sistemático de los preceptos legales ya invocados, es evidente que en este asunto se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente del juez de origen, en virtud de que el juicio ejecutivo mercantil del que deriva este asunto solo afecta intereses particulares, ya que ninguna de las partes representa los intereses del Estado, sino los suyos propios. En el asunto que se analiza, la parte actora promovió la demanda ante un juez local y atendiendo la importancia que reviste la excepción de incompetencia promovida, por cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional, resulta menester analizar si el juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado es la autoridad jurisdiccional competente para conocerlo a fin de salvaguardar el debido proceso. Conforme a las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente. En el caso que nos ocupa, tenemos que no se actualiza ningún tipo de sumisión de los litigantes a un juez específico, no obstante no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en razón de que de la copia del instrumento base de la acción se advierte que el hoy excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, hecho que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio y que según el orden establecido en dicho numeral es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En este orden de ideas es evidente que la competencia para conocer del juicio ejecutivo se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que tomando en consideración que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, la cual se turnó al juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que dispone la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determina la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, advirtiéndose que la cabecera del primer departamento judicial es la ciudad de Mérida, Yucatán, y que el juzgado primero mercantil
del citado departamento judicial tiene jurisdicción, entre otros, en el municipio de Mérida y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se concluye que el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Por último, en el proyecto se expone que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que la excepción se opuso sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe, por lo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el toca 86/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 124/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil de origen. Por último, señores magistrados, someto a consideración el proyecto relativo al TOCA 91/2024. El presente asunto se deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 743/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la ahora excepcionista. La demandada sustenta la incompetencia de la juez de primera instancia, argumentando básicamente que en el presente caso se actualiza la excepción de incompetencia por materia y jurisdicción en razón de que no acepta ni reconoce los documentos anexados a la demanda. En el proyecto se puntualizaron las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 75 del Código de Comercio, 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en esa tónica se consideró del análisis del documento base de la acción. Se advierte que el mismo corresponde a un pagaré, el cual tiene carácter de título de crédito y que de conformidad con lo dispuesto en dichos preceptos legales se encuentra previsto y regido por las legislaciones señaladas, mismas que son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcurso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para conocer de la misma. Seguidamente, se hace referencia a que la juez tercero mercantil se encuentra legalmente facultada para conocer de las contiendas en materia mercantil de conformidad con lo previsto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con los numerales 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Para sustentar lo anterior, se consideró que si bien es cierto que las disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen los documentos como el fundatorio de la acción, no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del Fuero Común, para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, cuando solo se afecten intereses particulares, y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. En ese tenor, la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de la materia mercantil también encuentra su apoyo de origen precisamente en el numeral antes invocado. Advirtiéndose que en el asunto sujeto a estudio solo se afectan intereses particulares, ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, se concluye que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Aunado a lo anterior, también se consideró que en el caso concreto, la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor de una juez de la ciudad de
de Mérida, Yucatán, ya que en el pagaré basal, la hoy excepcionista se comprometió por una parte a pagar incondicionalmente a la orden de la acreedora primiqueña la suma principal en dicho documento indicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, y por otra, la hoy excepcionista también designó como domicilio para el caso de que exista un requerimiento judicial de pago un inmueble ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán. De igual forma, la suscriptora convino que resultaban competentes para hacer exigible el documento ante los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero a que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro. En esa tónica se estableció que en el caso concreto se actualiza lo dispuesto en el artículo 1093 en relación con el 1092 del Código de Comercio, pues como se advierte del pagaré que sirve de sustento al juicio ejecutivo del que deriva este toca, existe un sometimiento expreso del asignante hoy excepcionista a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Mérida, Yucatán, además de que renunció al fuero de cualquier otro domicilio. Además de que renunció al fuero de cualquier otro domicilio que le correspondiere. Tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito de promoción de demanda ante la Oficialía de Partes Común, a los juzgados civiles mercantiles y de los familiares del primer departamento judicial, de lo que resulta evidente entonces que eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen y que la citada Oficialía de Partes turnó dicha demanda al juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, según el acuerdo general que ya ha sido mencionado en esta sesión. Y es por ello que se deduce que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantilizado y por consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Se cita como apoyo la jurisprudencia con rubro, jurisdicción concurrente, si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. Prosiguiendo con el estudio del caso, y en cuanto a las alegaciones realizadas por la parte demandada, en las que básicamente refiere que la juzgadora natural no debe conocer el caso en particular, pues refuta los documentos anexos a la demanda, mismos que relaciona con las excepciones de improcedencia de la vía no opuesta e improcedencia de la acción, se puntualizó que la incompetencia es la falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer de determinado asunto, y en esta etapa procesal, excepción de incompetencia tiene como fin único y exclusivo analizar cuestiones de esa misma naturaleza. Por lo que lo alegado sobre la validez del documento base de la acción atañe a cuestiones de fondo del asunto, las cuales son de jurisdicción ordinaria, por lo que en todo caso, aquellas manifestaciones serán objeto de estudio por parte de la autoridad de primer grado, no así de ese tribunal de alzada, a quien únicamente le compete determinar si la autoridad del conocimiento se encuentra legalmente facultada para conocer la controversia de origen. Citándose como apoyo también la tesis con el rubro Tribunal de Competencia, alcances de su jurisdicción al resolver la excepción de incompetencia por declinatoria en materia mercantil. Por último, se señaló que no procede imponer a la excepcionista la multisanción pecuniaria previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, porque no existen elementos para deducir que la excepción se opuso sin razón con el propósito de alargar el juicio o con mala fe, por lo que se propone declarar la improcedencia de la excepción opuesta. Es cuanto por mi parte, señores magistrados. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos se le toca 91/2024. Se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 743/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto.
y habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 14 horas con 38 minutos, se declara cerrada la presente sesión. Cierto.